¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, bien, esto se conoció durante los últimos días. ¿Y a qué se debe este aumento de casos de COVID aquí en nuestro país, Aliaga? Sí, efectivamente, los casos, es difícil de comparar la cantidad de casos que tenemos ahora con los que teníamos el año pasado, porque desde marzo el Consejo Federal de Salud decidió que ya no se testea más a los menores de 50 años que no sean de riesgo, aunque tengan síntomas de COVID, aunque estén enfermos. Entonces, al no testear a todo ese grupo, que es el que más se contagia, obviamente la cantidad de casos que uno ve es solo una pequeña parte de los contagios que hay. Entonces, uno lo que puede hacer es ver cuántos tiene hoy comparado con los que tenía, por ejemplo, hace un mes. Claro. Lo que se ve es que en el país hoy tenemos 3 veces más, el triple, de lo que teníamos hace un mes. Y en la ciudad de Buenos Aires en particular, que siempre suele ser el lugar donde empiezan las nuevas subas, hay 7 veces más, se multiplicaron por 7 con respecto a hace un mes. ¿Por qué es eso? Bueno, las explicaciones vienen, por un lado, porque ya el Proyecto País, que es este grupo que viene detectando las variantes que se van dando, ya había detectado que hay en el país circulación de las variantes que vienen dando la suba de los últimos meses en el resto del mundo, con lo cual estas variables nuevas, más contagiosas, es esperable que se vea una suba en Argentina. Y por otro lado, en los últimos 2 años lo que vimos en que, en general, para fin de año, suben los casos. ¿Por qué? Bueno, porque la gente, por un lado, se reúne más, tiene más reuniones sociales, más juntadas, muchas veces de jóvenes, que se cuidan menos también, eso por un lado, y por otro lado, esas reuniones se dan en un momento del año donde hace mucho calor, la gente suele estar en lugares cerrados, con aire acondicionado, el aire acondicionado split no renueva el aire, no ventila, y bueno, eso genera más contagios. Bien. No sé si de alguna manera también esta suba de contagios está vinculada o puede estar vinculada, que me parece que hubo un freno en la vacunación de la gente en general en todo el país, ¿no? Porque hay gente que por ahí 2 dosis y hasta la tercera dosis, y cuando le correspondía la de refuerzo, dijo, no, pero no me la voy a poner porque la situación la verdad que ya no es la de hace un año y medio atrás o hace 2 años. ¿El freno es en la vacunación también incide? No tanto, porque ya lo que se sabe es que la vacunación es mucho más eficaz para prevenir casos graves. Si no tuviéramos vacuna, seguiríamos estando en la situación que estábamos hace 2 años. Hoy en día muere poca gente y tiene poca gente casos graves por la vacuna. Y efectivamente, como se dice, en Argentina se logró mucho impacto de vacunación en las primeras 2 dosis, es decir, en el primer plan de vacunación cerrado, de 2 dosis. Después ya los refuerzos, tercera, cuarta y ahora quinta dosis para los mayores de 50, ha bajado mucho el porcentaje de gente vacunada. Esencialmente se ha ido vacunando más la gente mayor, la que percibe que está en más riesgo, y no se ha vacunado más los jóvenes. Efectivamente, lo que habría que hacer es, primero, recordar que esta enfermedad no es una gripe. Es decir, que hay un riesgo de tener una complicación a largo plazo, se llama COVID prolongado, cada vez que uno se contagia de nuevo. Con lo cual, contagiarse no es una cosa que sea gratis, digamos. Uno corre un riesgo, aún siendo joven, de tener algún tipo de secuela. Entonces, lo mejor es evitar esta situación. ¿Cómo se logra? Bueno, ya a esta altura lo sabemos. Como usted decía, mantener la dosis de vacunación al día. Si uno se vacunó, por ejemplo, hace más de un año, darse un refuerzo, y en particular para los mayores de 50, ya la recomendación es que estén por la quinta dosis, es decir, por el tercer refuerzo. Claro. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, entender cómo es el contagio de esta enfermedad. Esta enfermedad se contagia por el aire. Entonces, así como nosotros no aceptamos ir a un restaurante y que nos sirvan en la comida en el plato que dejó el que estuvo antes, pretendemos comer en un plato limpio, de la misma forma que tomamos agua potable, no porque hay una epidemia de COVID, de cólera, por ejemplo, sino porque siempre hay que tomar agua potable. De la misma forma, el aire que respiramos tiene que ser aire que esté renovado, limpio. No tenemos que estar respirando el aire que ya respiró otras personas. Que eso se da cuando estamos en lugares cerrados, mucho tiempo, sin ventilación. Entonces hay que dejar que el aire corra y que el aire se renueve.
Jorge, también estaba pensando lo que se conoció el fin de semana allí en una escuela de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, que por un brote de COVID-19 precisamente se decidió el uso obligatorio del barbijo, ¿no? Volver a una medida que se había instaurado quizás al principio de lo que había sido esta pandemia aquí en nuestro país. ¿Considera que se puede llegar a dar este tipo de medidas focalizadas en donde aparezcan brotes? Es que lo que me parece que hay que entender es cuál es la situación de riesgo. En una situación donde uno está mucho tiempo muy cerca de otras personas, sin renovar el aire, muy cerca, la única protección que uno puede tener es usar barbijo. Y fíjense, le doy el otro extremo. Pasa en la ciudad de Buenos Aires en particular, pero supongo que pasa en todo el país, que se va a una guardia de un hospital de enfermedades respiratorias, es decir, gente que fue porque se siente mal de algo respiratorio, y la gente no está con barbijo en ese lugar. Pero eso ya es una locura, porque esa gente se supone que tiene algo. Lo mejor que podría pasar es que ahí todos estén protegiendo a los demás usando barbijo y bien ajustado. Bueno, ni siquiera eso pasa. Entonces, el concepto es, si el ambiente es grande y estamos mucho tiempo, ventilemos. Y si estamos en un lugar muy encerrado, muy cerca de otras personas, usemos barbijo. No es tan terrible, no hay que usarlo en la calle cuando uno está caminando al aire libre. Eso en general no nos va a proteger de nada, porque el aire libre de aire se renueva mucho. Seguro. Ahora, si estamos en un ambiente chiquito, mucho tiempo, y bueno, ahí estamos de nuevo, estamos en riesgo de estar respirando esa sopa de aire ya respirada por otros. Cuanto más casos haya en un lugar, más chances hay de que justo alguien en ese lugar esté contagiando y nos contagiemos. Y bueno, Jorge, también pensando en el tema de las vacaciones, muchos argentinos eligen como destino Brasil. Sabemos que en Brasil también hubo un aumento de casos, inclusive hace poco se tomó la medida de volver a usar barbijo en los aeropuertos, ¿no? No sé si en algún momento volverá a pasar eso en la Argentina. Y también lo vinculo con la cantidad de argentinos que en este momento están en Qatar, ¿no? Se habla que 30.000, 40.000 argentinos que van a regresar. ¿Eso también hay que tener cuidado cuando vuelvan al país? Y, a ver, hoy en día la verdad que no hay ningún control en ningún lado, ni siquiera en los aeropuertos. Efectivamente, si hubiera una cantidad de casos de contagios elevada en Qatar, que no sé si es el caso hoy, si en Qatar hay muchos más casos que en otros lados del mundo, en particular en Argentina. Si lo hubiera, efectivamente eso va a ser una razón para que acá aumenten los casos. Probablemente no lo sea, porque acá ya hay muchos casos en este momento. Entonces no va a cambiar mucho la situación. Pero efectivamente, fíjense en las imágenes que vemos del Mundial, que uno ve por el país de los hinchas, que hay países, digamos, gente de distintos países que sí están usando barbijos, y otros que no. Sí. Y eso es una cuestión de cultura, de cómo cada uno percibe el riesgo. Ustedes saben desde antes de la pandemia que en Oriente en particular, cuando alguien percibe que está enfermo, se pone un barbijo para proteger a los demás, por una cuestión de cuidado hacia el otro. Bueno, eso es una costumbre social. Acá en Argentina, al revés, teníamos la cultura de que vamos a trabajar aunque nos sintamos mal y podemos contagiar a otro. Es decir, al revés. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente no hacer como que no aprendimos nada en estos 2 años. Entender cómo es el contagio de la enfermedad y tomar las medidas mínimas. Nadie está diciendo encerrarse, nadie está diciendo nada terrible, porque hoy en día tenemos vacunas. Claro. Pero no corramos el riesgo, digamos, a pesar de tener vacunas y de estar vacunados, de contagiarnos inútilmente. Ventilemos los ambientes si estamos en lugares cerrados y barbijos si estamos muy, muy cerca. Bien, perfecto. Ya a esta altura de la pandemia, Jorge, creo que todos tenemos en claro cuáles son las formas precisamente de cuidarnos y de prevenir, ¿no? Me parece que es elemental, que es como usted lo decía, y que me parece que es cultural lo que pasa en países de Asia que usan barbijo cuando están enfermos, que bueno, que sea una costumbre también para nuestro país, ¿no? Para que entre todos nos podamos cuidar y evitemos que haya aumento de casos, ¿no? Ojalá, porque en Argentina hay mucha incidencia previo a COVID ya de casos de fallecimiento por enfermedades respiratorias. Es decir, es una incidencia, es una causa de fallecimiento importante en Argentina, comparado con otros países de la región. Probablemente justamente porque hemos prestado históricamente poco cuidado a las medidas de prevención. Bueno, aprendamos de una vez
que así como decía antes, no tomamos agua que no sea potable, bueno, tratemos de que el aire que respiramos, pensemos que hoy en día en nuestra sociedad estamos casi todo el día en un lugar cerrado, poco tiempo estamos en un lugar abierto. Bueno, si estamos en un lugar, en una oficina, en un colegio, en un lugar cerrado, ventilemos y renovemos el aire. En verano, cuando viene hora de las vacaciones, suele ocurrir al revés, que estamos mucho tiempo en lugar abierto. Entonces por eso los contagios bajan también, porque estamos en menos riesgo. Bien, perfecto. Jorge, ha sido muy amable por esta comunicación telefónica con LB12. Que tenga buen día. No, por favor, eso ustedes. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Jorge Aliaga, entonces físico e investigador del CONICET.